comenzamos el diario y por supuesto hoy no podemos dejar de hablar del último dato de inflación porque se conoció hace minutos nada más y tiene que ver con un 6,2%. Ahora vamos a ir al análisis con Steffi Pozo. Se esperaba que fuera más bajo del 7%. Es importante también decir que en lo que va del mes de octubre, o por lo menos la primera semana, y lo contábamos ayer, 2,8% en lo que son los alimentos, ¿sí? Aquello de lo que no se puede prescindir. Bueno, altísimo también. Pero sobre este número de 6,2%, 6,2%, 83% interanual y 66,1% en los 9 meses del año. Steffi, buenas tardes y bienvenida. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a toda la audiencia también al programa. A todo. Pienso todavía buenas tardes, porque tengo el buenos días todavía, claro. Entonces tengo que procesar. Y yo te iba a decir bienvenida a vos porque estaba mirando números y de reflejo. Bueno, hola también. Dani, ¿cómo estás? Bien. Toda la audiencia, buenas tardes. Sí, la verdad, el dato de inflación, a comparación de lo que vienen siendo los últimos meses, es un dato bastante más moderado. Algo podíamos ver ayer en base a una decisión inédita hasta lo que va de 2022 del Banco Central de no subir la tasa de interés. Vos sabés que el Banco Central todos los meses, durante 2022, cada dato de inflación, el Banco Central aumentó la tasa. Bueno, ayer fue la reunión del Banco Central, se reúne los jueves, y fue la primera vez en el año que no subió la tasa. Sí. O sea que algo nos anticipó el movimiento del Banco Central de que el dato de hoy no iba a ser tan malo. 6,2% es malo igual, la verdad, una inflación de este número es alto. Pero se esperaba más bajo de 7 y yo pensé que podía ser un 6,8, ¿no? Más bajo de 7 podía ser todavía más cerca de 7. A mí por lo menos me sorprendió el 6,2. ¿A vos también? Y no, la verdad es que yo creo que igual la inflación es muy mala. La estamos viendo a nivel mensual, pero cuando mirás la interanual, que la inflación esté a 84%. No, sí, es malísimo. Yo digo, entiendo que estemos mirando la evolución mensual porque habla de un sendero del corto plazo que es muy necesario empezar a responder, digo, de manera urgente. Igual vamos a ver el tema de cuáles fueron los alimentos que más subieron y te voy a repasar unos datos. Dale. Entonces, claro, miramos el acumulado y decimos 6,2 no es tan malo, pero cuando miramos la canasta básica, la verdad es que es muy preocupante. Bueno, alimentos, indumentaria y calzado, que también hace tiempo viene subiendo mucho, muy por encima de lo que es la inflación mensual, pero además cerca del 10%, 9%, tal como este mes. Y ya te voy a decir, por ejemplo, la manteca 24% en un mes, es imposible. Bueno, ya es una locura. A ver. Te digo que a mí el dato que me parece más preocupante es la inflación interanual en este momento. ¿Por qué? Porque recordemos que los alquileres en la Argentina están indexados por una fórmula que combina la mitad la evolución salarial y la mitad la inflación. Y estamos hablando de ajustes de alquileres que van a ir en un sendero en el que estamos viendo, ya casi están al borde del 70% los aumentos. Decime vos qué persona con los salarios que tenemos en este momento puede afrontar una suba del gasto de esta magnitud, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo, está bien, por ahí las tendencias empiezan a estar un poco mejor mes a mes, o por lo menos en este caso bajó en relación al mes anterior, pero lo concreto es que sigue siendo una de las inflaciones más altas desde el regreso, te diría, de la democracia, ¿no? Desde principios de los 90 que nos vemos niveles de inflación de esta magnitud. 66,1% es lo alcanzado en el año. En lo que va del año, te digo, lo que a mí más me impactó cómo evolucionó fue el tema de la ropa. Vamos a hablar... Claro. La ropa a nivel mensual, a nivel acumulado en el año y a nivel interanual, o sea, en todas las comparaciones que la hagamos, bate todos los récords. Impresionante. Todos los récords. Se duplicó el precio de la ropa en un año. Y eso que veníamos de pandemia, donde la venta de indumentaria había caído muchísimo. Porque no se compraba nada, absolutamente nada. Entonces todo hacía pensar que, bueno, en algún momento se iban a acomodar. Bueno, volvemos al debate y a la propuesta de idea en Mar del Plata, ¿no? De que algunos tengan que ceder y quiénes y cuánto. Digo esto en referencia a los empresarios en el rubro de la indumentaria, por ejemplo. Yo no sé si se está vendiendo tanto como para que aumenten a estos niveles. Mira, preguntás por qué y nadie te sabe explicar demasiado. Claro, la razón. La verdad... te diría ya los niveles en los que estamos. Después vamos a repasar, por ejemplo, el tema de los regalos del Día de la Madre y vas a ver los aumentos que hubo en algunos de los rubros. Bien. Esto es en el mes que pasó durante septiembre. Prendas de vestir y calzado, 10%. Esto es lo que decíamos. Si mirás en el mes,
es el rubro que más aumentó. Sí. Después viene bebidas alcohólicas y tabaco, casi un 10%. Bienes y servicios, acá tenés, por ejemplo, peluquería y otros servicios chiquitos que solemos usar. Digo chiquitos porque no son los gastos grosos, sí. pero están ahí. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,7%. O sea, acá lo que tenemos es de vuelta los alimentos por encima del nivel general, lo cual es muy grave porque de ahí de lo que estamos hablando es de cómo impacta esto en el hambre y en la pobreza. Y ahí empezamos a ver y a entender por qué sube más la indigencia en relación a la situación social que la pobreza, ¿no? Vimos que la pobreza en términos relativos caía, pero en el caso de la indigencia crecía, y acá está una de las explicaciones. Mira, Estefi, déjame, ya que estás en esto, en la caída en consumo de alimentos, equipamiento y mantenimiento del hogar, es lo que sigue. Ayer contábamos, vos ya no estabas, pero yo contaba este dato de la caída de consumo que seguro conocés, que tiene que ver casi con un 10%, 9,9%, ¿no? Y que es el dato preocupante, porque tiene que ver con esto. Mientras hay un montón de gente que probablemente hoy está comprando regalos para el Día de la Madre, hay algunos que lo que es cuidados básicos, ¿no? Cuidado personal. Cuidado personal, no me salía, gracias. Cuidado personal y alimentos, se registra una caída muy, pero muy importante, casi del 10%. Bueno, tiene que ver con eso, con el que no puede comprar lo básico y de lo que Estefi está hablando. Totalmente. Bueno, el resto de los rubros están por debajo de la inflación general, pero fíjate cómo todos los rubros tienen una inflación superior a 2,5, que es el más bajito del mes, ¿no? Del mes. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó en la primera semana de octubre? Se aceleró la inflación de vuelta. De hecho, las consultoras lo que miden es que venía bastante bajita y pegó un salto de vuelta en los primeros días del mes. Yo me empiezo a preguntar, ¿cobramos los sueldos y entonces las empresas remarcan? Claro. Algunas de las hipótesis que ya empezamos a mirar viendo la evolución de los números. Mira, me haces pensar también en que cuando miramos las ganancias, por ejemplo, de las alimenticias, y bueno, ahí es donde está, ¿no? Ahí hay gran parte, y de hecho el gobierno está teniendo conversaciones con distintas empresas para, bueno, justamente también poner en escena esta discusión. Habrá que ver cómo esto se traduce. Sabemos que lo que hicieron hasta ahora tiene que ver con precios cuidados y se está trabajando en que eso se responda. De hecho, Sergio Massa habló hoy sobre inflación. Sabemos, es algo multicausal, decía Guzmán, es algo integral, dice Sergio Massa.